Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por todas las cableras del país, a través de Facebook Live de @Noticiero 1. Emitimos desde los estudios de Ecuador en vivo en Guayaquil. Cuando concluya este espacio podrán tener el link en YouTube y en radio. Todo el territorio nacional lo cubre la gran señal nacional. Sonorama 103.7 FM. ¿Con qué objetivo? Abordar el tema de desempleo y reactivación económica. Ha disminuido el desempleo porque ha empezado la reactivación económica. Pero, ¿y qué más? ¿En cuánto? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Y a qué costo también? Iniciamos con algunas cifras que dio, para la polémica, por supuesto, el presidente de la República el pasado fin de semana. Veamos las cifras a nivel nacional cortadas a septiembre del 2020. Estas cifras son del INEC y son corroboradas por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Entre junio y octubre, el desempleo ha caído a la mitad. También se redujo notablemente el subempleo. Levantamos el confinamiento en el momento indicado y pusimos en marcha un plan piloto para el regreso de los trabajadores a sus actividades. Gracias a esto, hoy, el empleo adecuado en el sector de la construcción, por dar un ejemplo, ha crecido 7 veces en relación con junio de este año. En solo 3 meses, 7 veces el sector de la construcción. Son las cifras del INEC. Están correctas ahora sí, porque las dice el jefe de Estado, y no cuando las reveló Francisco Alarcón. Entró a dar su opinión, su perspectiva y sus datos, ¿quién es nuestro invitado? El ministro Andrés Ist dio una conferencia de prensa, y de ella resaltamos esto. Hay que destacar que hay políticas que han funcionado bien, porque pasar del 13,3% de desempleo en el mes de junio a un 6,6% en 3 meses nos indica que estamos en el camino correcto. El Ecuador se está poniendo de pie y paso a paso estamos comenzando a dejar el dolor detrás. La ley humanitaria, desde su promulgación el 22 de junio, la ley ha logrado salvar más de 72,000 puestos de trabajo y se han creado desde esa fecha 170,000 nuevos empleos. Es decir, estamos cerca de 250,000 de empleos, 250,000 de ecuatorianos que tienen trabajo gracias a este instrumento. Trabajo formal, trabajo digno, con afiliación a la seguridad social. Otra política que creo que es destacable y que también mereció de una decisión muy valiente de su parte fue la reapertura ordenada de la economía. Recordemos que cuando comenzaron, por ejemplo, los planes pilotos en la construcción, había oposición y críticas. Hoy el sector de la construcción, uno de los que más rápidamente crece, ha multiplicado por 7 el número de empleos adecuados desde junio hasta la fecha. El contrato de obra o servicio determinado por giro del negocio ha creado en pocas semanas más de 10,000 empleos adecuados, empleos de calidad. Con eso en mente, en estos días, señor presidente, sacaremos 4 modalidades nuevas de contratos que están enfocadas en aquellos sectores que más lo necesitan. Un contrato productivo, un contrato de turismo, un contrato de emprendimiento y un contrato joven. Bueno, tenemos suficiente para analizar ahí. Y lo haremos con el ministro más joven, si no en edad, en tiempo de funciones, porque el más reciente creo que es el de Inclusión Social del gabinete. Andrés Ist tiene 42 años, estudió en Harvard University en programa ejecutivo del liderazgo y de toma de decisiones, la Universidad de Desarrollo de Chile, una maestría en políticas públicas, la está cursando, en el IDE Business School, programa de gobernanza y liderazgo político,
la Universidad Internacional del Ecuador. Es abogado, especialista en liderazgo y políticas públicas con experiencia en el sector público y privado, destrezas que las va a necesitar en negociación, desarrollo y procesos legislativos. Experiencia: fue asesor político del ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, secretario general de Planificación del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y asesor jurídico y político de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. ¡Qué nombre tan corto! Del municipio de Quito. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias, Carlos. Gracias por presentarse a esta entrevista después de tan poco tiempo de gestión. Empecemos desagregando esos logros para después hablar de lo que dejó abierto las 4 modalidades de contratos. Perfecto. Para ver cómo suman ustedes manzanas y peras a cuentas de que todas son cifras. Dijo que se han creado cerca de un cuarto de millón de empleos, ¿verdad? No, ¿dijo o no dijo eso? Así es. Ok, ya. Y de ese cuarto de millón, nuevos empleos son 170,000. 72,000 son los que han salvado, pues entonces no se han creado cerca de un cuarto de millón. Tenemos empleo en el sector formal y en el sector informal. ¿Qué es lo que tenemos en el sector formal? Tenemos un corte desde que comenzó la pandemia, un corte desde que salió la ley humanitaria. Ambas cifras las hemos manejado porque nos parece importante saber qué políticas están dando resultado y cuáles no. Y tenemos también la comparación de las cifras del INEC desde junio hasta septiembre. Por lo tanto, depende de qué corte cogemos para poder hacer el análisis. En relación al video, la ley humanitaria por sí sola, ¿qué es lo que ha logrado? Salvar a esta fecha más de 75,000 trabajos, 2 modalidades, contrato emergente y acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Primero me dijo 72,000, ahora 75,000. Son salvados. Primero me dijo 72,000 salvados, ahora son 75,000. Porque ese corte fue hace un poco más de una semana. Ok. A la fecha son 75,000. Ok, ¿sí? Ya. Y ese corte de los 170,000 creados desde la ley humanitaria, ahora estamos en 185,000. No son creados. Son empleos que se habían perdido y se recuperaron porque la reactivación ha empezado. Pero se crearon desde la ley humanitaria. ¿Qué es lo importante, Carlos? Yo no quiero desconocer los méritos de ustedes. Pero ¿qué ha hecho que se creen los empleos? ¿Por qué usted vincula la aparición o el rebrote de estos nuevos empleos con creación de la ley humanitaria? Porque desde el 22 de junio que sale publicada, y hacemos un corte desde esa fecha para acá, vemos que hay un cambio muy importante. Antes de la ley humanitaria se habían creado, desde el comienzo de la pandemia, alrededor de 30,000 contratos de trabajo que siguen vigentes. A partir de la ley humanitaria vamos en 185,000 adicionales. Ok, la ley humanitaria disparó eso. Disparó. ¿Por qué? ¿Qué disposición funcionó? 2 cosas. El contrato emergente ayudó muchísimo. A través del contrato emergente se crearon 25,000 puestos de trabajo directamente, ¿sí? Y también la ley humanitaria, una cosa que consiguió es dar ciertas certezas a los empresarios y a los emprendedores. Uno, les ayudó a tener negociaciones directas con sus acreedores y les facilitó muchísimo la posibilidad de salvar las empresas y salvar las plazas de trabajo. La segunda cosa es que generó estas modalidades que nos permiten, en caso de que la pandemia nos afecte en los meses que faltan, herramientas para también proteger esas plazas de empleo y por lo tanto proteger los empleos. Recuérdenos qué es el contrato emergente. Esto no había antes, ¿verdad? No había antes. Este es un contrato que se puede plantear cuando existe una causa de fuerza mayor, como por ejemplo la pandemia, la emergencia sanitaria, y que permite contratar de manera temporal, por periodos cortos y con jornadas que pueden ser reducidas, a personal para ayudar a salvar la empresa y sobre todo ayudar a salir de esta situación tan compleja. De ese fue el que hubo 25,000. 25,000 a la fecha. Ahora, eso solo creados y que se mantienen. No estamos contando los que se crearon y se terminaron. Ya, ¿eso lo permitió el estado de excepción o hubo una reforma legal que viene en la ley humanitaria que ya deja eso establecido como un hecho? Eso ya queda como una herramienta permanente en la legislación. Sin embargo, para aplicar esa disposición necesitas justificar la fuerza mayor que te empuja a tomar la decisión de aplicar esta modalidad. Ahí viene la otra curiosidad. ¿No lo van a empezar a tirar abajo ahora que tiende a normalizarse la situación, los sectores sindicales diciendo que eso atenta contra las conquistas de la Constitución laborales que constan allí? Yo creo que hay que salirnos de los discursos dogmáticos e ir a las cifras. Pero eso dice la Constitución, yo también creo como usted. Pero la Constitución dice eso, que los derechos son irrenunciables. En ese contrato emergente ustedes hacen, claro que hacen renunciar a los trabajadores de los derechos. Absolutamente no. Y hay otro tema, Carlos. Es por un periodo fijo. Hay una demanda después de un mes de contratado a un empleado, etapa toda la vida.
Hay una demanda en la Corte Constitucional sobre estos temas. Somos absolutamente respetuosos del Estado de Derecho en el que vivimos, y si la Corte Constitucional llegara a resolver que es inconstitucional, sin duda se acataría. Mientras tanto, mi criterio y mi convencimiento es que son normas constitucionales. No solamente eso, hay una presunción de legitimidad de todas esas normas, y además los resultados, Carlos, creo que lo que nos enseñan es que estas herramientas han sido útiles para proteger a los ecuatorianos que estaban en una situación más vulnerable. Menos mal usted recuerda este asunto que está en verdad presentado en la Corte Constitucional, y mientras no haya un pronunciamiento contrario está vigente. Así es. Digo algo, no para consuelo de usted, que no lo necesita, sí para perspectiva de los televidentes. La situación del Ecuador, comparado con la de otros países, Argentina, Perú, como dos realidades latinoamericanas, es relativamente milagrosa. Ahora, ¿por qué estamos inconformes? Yo también, porque pudo haber sido mejor. ¿Qué hay que hacer para que en el tiempo que le resta a este señor, este gobierno, sea mejor? Es algo que también quiero abordar. Pero, previamente, hábleme de la evolución del empleo nacional, de las cifras del INEC, que algo dijimos allí. Dicen ustedes que en septiembre del 2018 el empleo adecuado era 39%, el inadecuado 55%, luego en septiembre del 2019 38,56, bajó un poquito el empleo adecuado, en diciembre 38,56 se mantuvo del 2019, y en mayo se da un desplome, el empleo adecuado cae a 16, estoy diciendo números redondos. Mayo-junio, es correcto. Mayo-junio del 2020. Así es. Época inmediatamente directa de cuando comienza la pandemia, y el empleo inadecuado a 67. Y de entonces acá es donde dicen que hay una recuperación de 100%. El empleo así es correcto. Inadecuado pasa del 16 al 32. Es correcto, Carlos. O sea, ¿estamos a punto de volver a lo de diciembre del 2019? Sí. ¿Usted cree que eso es creíble? Es creíble y es correcto. Y basta que se vean las cifras y la metodología que no ha cambiado para la medición. Aquí dice: la encuesta de mayo-junio de 2020 no es comparable con la información de otros años por la metodología utilizada para el levantamiento de datos. ¿Cuál es la diferencia? Mayo-junio se recabó la información de manera telefónica porque no había cómo salir. ¿Cómo se tomó esa muestra? La metodología no ha cambiado, lo que cambió es la forma de levantar la información. En lugar de que sea puerta a puerta, fue vía llamada telefónica. El resultado no es igual. Llamada telefónica, la gente aguanta menos tiempo. Estrictamente tiende a mentir. Se rebajaron las preguntas, me parece que de 180 a 120. ¿Cómo se sacó esa muestra y cómo se modificó el cuestionario para dejar algunas preguntas de lado? Con apoyo de la OIT y de la CEPAL, para asegurarse que sea confiable y podamos comparar. Si bien técnicamente no son exactamente iguales las dos tomas de muestra, sí nos permitió tener datos para tomar decisiones. Creo que fue un hecho valioso e importante para el país. ¿Qué es empleo adecuado? El empleo adecuado es el empleo de las personas que tienen al menos 40 horas a la semana y al menos $400 de ingreso. Y por lo tanto, afiliación a la Seguridad Social. Eso es empleo formal. Eso es empleo formal. O sea, empleo formal es una categoría superior al empleo adecuado. Es una forma distinta de entender o de analizar el empleo. Tenemos empleo informal donde está casi la mitad del país. Ese es un problema estructural muy grave que tenemos que corregir. Que además es, como decía, es estructural, porque tenemos unas cifras similares desde hace muchísimos años. Ahí tenemos un gran problema. Tenemos mucha gente en una condición crítica porque o no tienen ingresos adecuados por esa condición de informalidad, o no tienen horarios adecuados. Es decir, hay cerca de 4 millones de personas en esa circunstancia. No. Usted dice casi la mitad del país, se refiere a la población económicamente activa. Así es, 48% son aproximadamente 3.400.000 personas que están en esa situación. Ok. Híjole, tengo tantas cifras y tantas categorías que yo trato de no confundirme. El empleo adecuado es importante compararlo, Carlos, con el subempleo. ¿Sí? El subempleo es aquel en el cual las personas ganan menos de $400 o trabajan menos de 40 horas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando entramos en la pandemia, muchas personas vieron su jornada de trabajo reducida. Trabajaban 4 horas, 6 horas, pasaron del empleo adecuado al subempleo. Ahí hemos tenido una recuperación muy importante, de casi 12 puntos. Tenemos otro segmento de la población que se quedó inactivo.
trabajadores autónomos que no salían de sus casas, no tenían cómo trabajar, son trabajadores que no tienen un empleador formal. Y esas personas también se han reintegrado naturalmente con la reapertura de la economía. Y también tenemos un grupo de personas que han conseguido un nuevo trabajo. Se habían quedado sin trabajo y consiguieron uno nuevo. Por lo tanto, ahí tenemos otro componente de creación de empleo. Un dato más. ¿Qué significa en número de empleos esta recuperación, duplicación? Es una recuperación, por eso se ha duplicado. Estamos todavía 6 puntos por debajo de lo que hubo en diciembre del 2019. ¿Qué significa esta recuperación del empleo adecuado de 16 a 32% de mayo-junio de este año? 750,000 personas aproximadamente. 750,000 personas han vuelto a tener empleo. Así es, entre los que estaban inactivos y volvieron a activarse y los que consiguieron un empleo que habían perdido su trabajo. Es una cifra formidable. Es una cifra alta, sin embargo, no es una cifra que nos pueda dejar tranquilos. ¿Pero por qué el descontento? Con toda razón, Carlos, porque tú lo mencionabas. Si bien estamos relativamente mejor que la mayoría de países en la región, sigue siendo una situación muy dura. La persona que no tiene empleo y que nos está viendo, que está en su casa angustiado porque no tiene el día de mañana cómo llevar comida a su mesa, le da exactamente igual que los números estén mejor que de los países vecinos. Esa persona lo que quiere es la oportunidad de volver a trabajar. Ok, veamos las respuestas que han empezado a dar los dos sectores fundamentales con que tiene que moverse su gestión, empresarios y trabajadores. Empecemos por empresarios, y esto dijo Pablo Zambrano, de la Federación Nacional de Cámaras de Industriales del Ecuador. Okay. El empleo es un problema estructural y es un problema que lamentablemente las autoridades actuales tampoco han podido solucionar, ni siquiera dar visos de que haya una recuperación en este tema. Es fundamental señalar, Carlos, que el empleo no nace por decretos, por acuerdos, por declaraciones en plazas públicas o por cadenas de televisión. El empleo tiene una sola fuente y esa fuente se llama producción. ¿Y la producción de dónde viene? Del sector privado. Vamos a las cifras de empleo. El INEC está envuelto dentro de una polémica porque las cifras del empleo que nos están dando nos señalan que la tasa de desempleo es del 6.6%. ¿Esa tasa de desempleo igual es una tasa alta? No, 500,000 personas, mil disculpas, 500,000 personas, 6.6%, disculpen, perdón, gracias por la precisión. El subempleo es del 23.4%, 1.8 millones de personas están en el subempleo. El empleo no remunerado, Carlos, representa 848,000 personas y el empleo no pleno, es decir, aquellas personas que no tienen seguridad social, no tienen mes a mes, no tienen un contrato, no tienen prestaciones, es del 26%, lo cual equivale a 2 millones de ecuatorianos. No coinciden las cifras. No coincide el entendimiento de cómo se clasifica cada una de estas. Él no entiende. No es que no entiende. Son distintas cifras y Pablo Zambrano estuvo correcto en las primeras, no en la última. Ya, sí veo lo que dijo de ustedes, ¿no? ¿Cómo entre líneas, como hablan ellos, dijo, no les creo o usted miente, dijo, sin dar visos de mejorar el tema del empleo? O sea, él no cree lo que usted acaba de exponer, porque lo que usted acaba de exponer es mejorar. Y él no encuentra visos de mejorar. Mira, Carlos, yo quiero ser muy claro con la ciudadanía en esto. Hay una mejoría, sin duda. El camino que se ha trazado de política pública para salir de la crisis de la pandemia está dando resultados. ¿Podemos estar tranquilos con eso? Definitivamente no, porque ni siquiera estamos en las cifras de septiembre del 2019. Estamos mejor de lo que estábamos en junio, estamos mejor que la mayoría de la región, pero todavía nos falta un trecho grande. ¿Y qué es lo que se equivoca, Pablo Zambrano? La informalidad, por ejemplo. La informalidad es aún más grave que la que presenta Pablo. Estamos hablando del 48% de la gente en la informalidad. Gente que no tiene seguridad social, gente que no tiene una red de protección, gente que seguramente en la gran mayoría tiene condiciones muy graves, inclusive de abusos o de una exposición peligrosa, ¿no es cierto?, en las calles o en las condiciones en las que están. Ahí tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que quitar las barreras que están impidiendo que esas personas pasen a la formalidad. Tenemos, por ejemplo, que abrir condiciones para que las mujeres se puedan integrar de una manera más adecuada al mercado formal. Dejemos eso para más adelante, porque son soluciones ya más estructurales a largo plazo, perennes. Correcto. Porque quiero, tras esta pausa, examinar algo más sobre estadísticas del INEC con Patricio Alarcón, a quien quieren enjuiciar, y sobre el problema de conflictividad laboral con Mesías Tatamuez. Tras ese bloque, vamos a eso y a las 4 modalidades nuevos de contrato que usted anunció, más otras interrogantes que se plantean sobre el tema laboral.
una buena noticia esta semana. El reclamo del FUT no generó sobresaltos el jueves en Quito, no fue aprovechado por terroristas y vándalos que existen entre los indígenas, como Isa y Vargas, por ejemplo, que ahora son santitos y ya mismo van con velas a las iglesias, porque se aprendió la lección de octubre pasado y el atentado contra un bien público que hicieron la semana anterior quedó en claro quiénes son. Bueno, una golondrina no hace verano, no nos confiamos. Razones para reclamar sobran. Violencia para reclamar no la aceptamos. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. Proseguimos este programa y entrevista veraz con el ministro de Trabajo sobre desempleo y reactivación a través de Canal 1 y la señal de Radio Sonorama 103.7 FM, Facebook Live de @Noticiero 1, grabado en los estudios de Ecuador en vivo en Guayaquil. Como aquí está el dueño, me acuerdo. En otros casos me olvido cada rato, me tiene que hacer acuerdo Álvaro. Les decía en el bloque anterior que hay algunas objeciones a las estadísticas que inevitablemente hemos empezado a reseñar para ubicar cómo estamos en empleo, desempleo, adecuado, inadecuado, subempleo, etc. En el afán de valorar la situación y avisorar hacia dónde vamos. Espero que no se hayan enredado como yo un rato. Pero era imprescindible, innecesario, quiero decir. Ok, ahora, sobre eso, Patricio Alarcón tuvo estos reparos. Entonces existen dos posibilidades. Están molestos en el INEC porque no querían presentar las cifras, porque querían maquillar las cifras, porque querían cambiar las cifras, tal como usted puede mencionarlo. O la segunda puede ser que yo he sido crítico muchas veces con el manejo económico, he sido crítico con el manejo político o la asesoría política que le dan al presidente, y había gente que no le gustaba lo que yo decía y buscó la excusa para molestarme. Pero bueno, en general, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Ayer se vuelven a publicar cifras nuevamente del INEC y ya veo quejas de ciertos gremios productivos en cuanto a las cifras. En teoría están mejorando las cifras de empleo en ciertos sectores, lo cual no es coherente con la situación del país. Pero en fin, mire, no creo que el INEC en este momento ha manipulado las cifras, pero siempre debemos revisarlas de mejor manera y ver la manera como se han cuantificado y revisar el método de la encuesta del INEC. ¿A qué respondía así Patricio Alarcón, señor ministro? La pregunta que le hacía yo, si las cifras que usted reveló finalmente fueron las mismas que el INEC publicó, ¿por qué carajo lo quieren enjuiciar? Llamé al director del INEC y me dijeron que el director del INEC no da declaraciones. ¿Qué le pregunto al ministro de Trabajo? Sin conocer detalles del proceso, lo que sé es que no es una denuncia contra Patricio Alarcón, y en eso ha sido claro el INEC. Vamos a las cifras. ¿Qué es entonces? ¿Es un llamado a una confesión judicial, que es el principio de un juicio? No es una confesión judicial, es una denuncia que se presenta porque alguien filtra cifras, filtra información que era confidencial, no es contra Patricio Alarcón y se le pide... Mejor denuncien al personal del INEC que dejó filtrar eso. Nuevamente, sin conocer los detalles, lo que sé es que se pide a la Fiscalía que se identifique desde dónde proviene la filtración del sector ¿Puede usted pedir público. que paren esa vaina? No lo puedo hacer porque no tengo nada que ver con eso, Carlos. ¿El INEC no depende de ustedes? Para nada. ¿De la presidencia ahora? Del Ministerio del Trabajo, para nada. Depende de la presidencia. Depende de la presidencia, Okay. así es. Tiene que pedir la presidencia. Vamos sobre lo segundo. Okay. ¿Qué decía él? No he escuchado una sola razón, un solo criterio para poner en duda la veracidad de las cifras. Las cifras fueron revisadas con la OIT. Lo dijo, no, y la CEPAL. es consistente con el escozor que hay en el país. También dijo, tal vez querían maquillar las cifras sin una sola razón. Por lo tanto, me parece que son declaraciones mucho más políticas que declaraciones técnicas. Yo prefiero quedarme con lo técnico. Cifras revisadas por la OIT y la CEPAL.
La misma metodología que se ha usado desde hace muchísimos años. La última encuesta, una ¿Qué encuesta quiere decir cara a cara. revisadas por la OIT y la fiscal? Que en el mes de junio, cuando en ningún país se podía salir a tomar las encuestas puerta a puerta, ¿no es cierto?, cara a cara, se la tuvo que hacer de manera telefónica. Para escoger ¿Y la ellos muestra. auditaron eso? Ellos revisaron que la muestra sea congruente con las que se tenía en las mediciones anteriores, que se la tome adecuadamente, que la ponderación, por ejemplo, entre ciudades, entre sectores, sea exactamente la misma, que se reduzca el número de preguntas, porque una persona en el teléfono se queda menos tiempo que cuando se entrevista en persona, y que por lo tanto las preguntas que se hagan en los meses de mayo y junio sean preguntas que permitan comparar el desempleo. Ya, novedad para mí, que hubo esta revisión en los términos que usted dice, de CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo. Así es. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, para quienes no lo recuerden. Célebre desde los 70. Segunda, objeción, viene usualmente del sector laboral. La exteriorizó así Mesías Tatamuez respecto a qué generan estas políticas que ahora lidera Andrés Isch. Aquí, mire, la conflictividad laboral no es porque nosotros queremos, es porque no hay mediaciones. Aquí se tiene que abrir un diálogo, tiene que sentarse los ecuatorianos para, primero, solucionar la crisis económica, segundo, buscar una alternativa. Hemos dicho que el crédito sea para la pequeña industria, para los emprendedores, para las empresas que ciertamente necesitan, para las pymes, y que eso debe de ser y no para el hueco roto, y que el gobierno nos presente un plan de pagos a la seguridad, primero a la seguridad social, es nuestra, no tiene que el señor Pozo, que es representante del Ejecutivo, no es de nosotros, lo diga al Ecuador, ¿cómo nos va a pagar al Seguro Social? Los empresarios nos deben más de 2.000 millones, eso es lo que estamos reclamando. Una lista de temas de Mesías Tatamuez, pero empecemos con el más significativo. ¿Sabe quién es el primero que ha convocado a un diálogo sobre las reformas laborales? Varios. ¿No? El presidente de la República, lo hemos hecho nosotros. El ministro de Finanzas. Comenzó Mauricio Pozo diciendo eso. ¿Y por qué no usted? El diálogo sí. El diálogo. ¿Cuándo lo convocó? El diálogo con todos. ¿Cuándo lo convocó? Ya lo estamos haciendo, Carlos. ¿Ahorita, 3 meses después? Usted no se estrenó así. Hace 3 meses, Carlos. ¿Y qué pasó? Hace 3 meses, y recordarás en el programa que tuvimos, que yo te decía que teníamos que tener un diálogo amplio empujando hacia la reforma estructural. Al mes de estar en funciones apenas. Un poco menos. Nos entrevistamos a los 15 días de lo que yo había entrado en funciones. Bueno, en este tiempo hemos tenido contacto con cerca de 2.000 ciudadanos, representantes de distintos sectores, en espacios donde hemos compartido experiencias internacionales, hemos compartido experiencias locales y estamos ya elaborando un documento o propuestas en base a esas conversaciones. Ahí viene el problema. Un ratito, lo que usted acaba de escribir. 2.000 ciudadanos. Alrededor de 2.000 ciudadanos. Representantes. Es decir, estos del FUT no cuentan. No es así. El FUT ¿sabe lo que tiene representan legitimidad en fuerza sindical ellos? A ver, Carlos. Nosotros tenemos. ¿Sabe usted lo que representan en fuerza sindical? Así es. ¿Y los ignora? Vamos a las cifras. ¿No los ignora? No los ignoro. Yo he tenido cerca de 8 conversaciones con el señor Tatamuez en 3 meses. Eso me decía usted hace un rato. Entonces, ¿qué pasa que no funciona? Que no solamente es con ellos el diálogo, Carlos. El diálogo es con quienes tienen la legitimidad de una representación tradicional, los sindicatos, con quienes tienen la legitimidad de una representación gremial, cámaras, por ejemplo, y con todo el resto de ecuatorianos que tradicionalmente no han estado sentados en la mesa. Usted se ha cogido, aprovechado de la bronca del FUT, que tiene 2 alas, y ha dialogado más con el otro que con este. He dialogado con todos. Con quien más me he reunido y más he conversado ha sido con Fernando Ibarra. Con él tuve una conversación en un foro. Con el delegado del FUT en el consejo, que no es de la misma línea de Tatamuez. Que también son un montón de sindicatos. Pero no me refiero solamente a ellos. Esos son un montón de sindicatos. Pero no me refiero solamente a ellos. Los del FUT no son unos sindicatitos. Y me he reunido mucho con ellos. Pero, Carlos, entonces, ¿qué pasa? Que no llegan a un mínimo acuerdo. Si es que me permites exponerte el tema. Contuventemente esta pregunta. ¿Qué pasa que no llegan a un mínimo acuerdo? ¿Ustedes están salvando empleos
y recuperando empleos. Y no llegar a un mínimo que acuerdo. si solamente discutimos desde el status quo, nos vamos a pasar 80 años más en la reforma. Ya ve, entonces, lleguemos al fondo. ¿A quiénes tienes que sentar en la mesa, solamente Carlos? discutimos desde el status quo? Desde dos posiciones que tradicionalmente han estado uno a cada lado de la mesa. ¿Sí? Gremios tradicionales de trabajadores, gremios tradicionales de empleadores. ¿Qué les pide a ustedes? Abajo dogmas, cámbiame paradigmas. Que también incorporemos a los desempleados, a los autónomos, a las mujeres que tienen problema de acceso al empleo, a los jóvenes que tienen problema de acceso al empleo, a los jubilados. Qué bien. Todos tienen que estar sentados en la mesa. De acuerdo. ¿Quién representa a los desempleados? Tenemos, por ejemplo, aquí en Guayaquil, una asociación que tiene más de 100,000 desempleados, sin techo y sin casa. Hay una asociación Estamos conversando con de 100,000 desempleados. ¿Cómo se llama? Sin techo y sin casa. ¿Así se llama? Así se autoconoce. Es una novedad para mí. No tiene personería jurídica. Porque no, es que no necesitas, Carlos. La legitimidad no viene por la personería jurídica. ¿Y cómo jurídica. sabe que no son unos farsantes? Da exactamente igual. No. Porque de repente hay 10,000 avivatos que dicen que representan a 100,000 personas. Si son 10,000 ecuatorianos sin trabajo, tienen el mismo derecho a estar en la conversación que si de acuerdo, pero que no digan que representan a 100,000, pues. ¿Sabes qué creo yo, Carlos? Mira, nosotros hemos tenido 80 años del mismo código. Un código que seguramente en los primeros años cumplió funciones muy importantes y después comenzó a desactualizarse con el paso del tiempo. Y hemos pasado los últimos 40 años discutiendo sobre ese código con dos posiciones absolutamente rígidas. De acuerdo. Una posición que defiende un status quo, una posición que defiende otro. ¿Cómo salimos del atolladero? Bueno, con quienes también tienen derecho al trabajo, pero que no tienen trabajo en este momento. Ahí tengo varias preguntas, pero empecemos por una, que es una medida de coyuntura para luego la estructura que usted propone. Y luego a lo ambicioso de lo que usted se propone. En el tiempo que le queda, ¿usted piensa acometer esa misión? Una cosa que han planteado a corto plazo en esa línea son las 4 modalidades nuevas de contrato. Así es. Explique cada una. Productivo, turístico, jóvenes y mujeres, ¿de la verdad? Así es. Dele. ¿De dónde sale? Primera cosa. De las cifras que nos demuestran que permitiendo adaptarse a las necesidades del Ecuador y del mundo se generan más oportunidades de trabajo. El contrato de obra o servicio determinado por giro de negocio nos demostró eso. En pocas semanas, más de 10,000 trabajos formales, trabajos que siguen vigentes y además se ha convertido en la tercera modalidad de contratación. Creo que conversamos de esto a finales de julio. ¿Qué significa, por ejemplo, el sector turístico? ¿Habrá contratos estacionales? Así es. ¿Qué necesita el sector turístico? Primero, entender las necesidades de ellos, porque el sector turístico trabaja mientras el resto del país descansa. Trabaja las noches, trabaja fines de semana, trabaja en lugares alejados. Correcto. Necesitamos que, los ecuatorianos se puedan enrolar en estas actividades, diferenciando, ¿no es cierto?, que son actividades que tienen condiciones extraordinarias. Por ejemplo, una persona que se va en un crucero, un trabajador que se va en un crucero, va a pasar 50, 60 días en alta mar. Por lo tanto, una jornada de 5 días y 2 de descanso no aplica. Correcto. Una persona que se mete 40 en el días oriente, navegando, viene 10 días del continente. Exactamente. Una persona que está metida en el oriente puede ser que esté metida 20 días y después descansa. Ahora, 10. señor ministro, esa modalidad ya existe. Conozco, por ejemplo, los cruceros de Metropolitan Touring y ya existe. Una guía turística está 40 días y viene 10 días acá. Tienes una serie de restricciones en la legislación que cuando nuevamente se revisan las cifras sin dogmatismos, te das cuenta qué es lo que está funcionando y qué no. Entiendo lo del turístico, explíquemelo del productivo. El productivo también tiene ciertas condiciones importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que les ha tocado hacer ahora a las empresas? En algunos casos, distribuir las jornadas, porque no pueden estar todos los trabajadores en el mismo lugar por un riesgo de contagio. En otros casos, al sector tiene agua. Disculpa. Y de paso, creo que aplica lo que decíamos del turístico al productivo, al de la pesca, por ejemplo. Pasa lo mismo que embarcaciones están en alta mar 85 días. Correcto. Y después están un mes sin trabajar. Pero en general, las necesidades que tienen los sectores productivos, que tienen los emprendedores, son necesidades que para el Estado son difíciles de observar desde el comienzo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscan estas modalidades contractuales? Que sean los ecuatorianos los que se puedan adaptar a sus necesidades siempre y cuando se respeten los derechos mínimos de los trabajadores. Ya, a eso iba, pero aquí tengo que hacer una pausa. ¿Cómo se cuida que lo uno se haga sin lo otro, sin respetar los derechos mínimos de los trabajadores? Necesitas tener un equilibrio y ese equilibrio sabes por dónde va. Me lo dice al volver. Por relaciones justas. Me lo dice al volver, aunque ya empezó. Vamos con Andrés Diz, ministro de Trabajo. Nos quedan por analizar un par de contratos más que me llaman la atención. El contrato para mujeres y el contrato joven. No, no es para mujeres, emprendimiento. Para emprendimiento, ok, escribí mal.
¿Y qué es esto? Por relaciones justas. ¿Quién determina lo justo? ¿Qué determina lo justo? ¿Los parámetros de la ley o hay nuevos? Con eso proseguimos. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Lo prometido es deuda. Estaba pendiente de hablar de dos modalidades nuevas de contrato, el de emprendimiento y el de joven. Pero antes, usted decía que en esto se va a emprender sin irrespetar los derechos de los trabajadores. Y cuando yo preguntaba cómo, decía por relaciones justas. Así y también le dejé una pregunta, contéstela. La Constitución, la ley es muy clara en qué es lo que tenemos que proteger. Tenemos una remuneración básica o remuneraciones sectoriales que se tienen que cumplir. Tenemos que garantizar descanso, tenemos que garantizar condiciones adecuadas de trabajo para que no se tengan problemas de salud, por ejemplo. Y tenemos que garantizar el cumplimiento de los contratos con la estabilidad que cada uno de estos contratos determine. Por lo tanto, todo eso mencionó seguridad social? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Todos estos contratos tendrán una afiliación obligatoria a la seguridad social. No se excluirá nada de eso. ¿No mencionó pago de las extras? Todo, Carlos. Todas esas garantías, todas esas se aplican aquí. ¿Cuál es la única diferencia? Eso, ¿cuál exactamente. La facilidad de adaptarse al tipo de actividad, ¿sí? Una empresa que necesite trabajar 4 días a la semana, porque de esa manera reduce, por ejemplo, costos de energía y les pueda dar a los trabajadores 3 días de descanso en lugar de trabajar 5 y darles 2. Es una empresa que probablemente puede ser más productiva, los trabajadores van a tener mejores condiciones porque van a tener más descanso y generaremos más oportunidades de empleo a través de ese aumento de productividad. Es decir, si mañana necesitamos por las características de ese trabajo, pesca en una camaronera, por ejemplo. Trabajar 12 horas continuas o 15. No me vengas aquí con que 8 me voy como si fuera albañil de construcción. O en las empresas petroleras del Oriente. Estamos aquí 18 días y estamos fuera 8. ¿Qué pasa ahí? Hay ciertos límites que establece la ley. Mientras esos no se superen, es importante que se adapte a eso. Pero, por ejemplo, el ejemplo de la camaronera, 15 horas seguidos. No, yo tengo que trabajar, yo tengo que descansar. 15 horas seguidas no se puede. Pero 12 ¿No se puede? No, el código nos dice que podemos trabajar máximo 12 horas al día. Okay. Ese es el límite máximo. Por lo tanto, respetando eso, podemos adaptar las modalidades para que se generen más oportunidades de trabajo. Yo creo, Carlos, que estos contratos tienen que responderse a sí mismos. Es decir, si nosotros somos transparentes con la información, que es lo que hemos hecho al abrir los datos y los registros del Ministerio, podemos identificar si los contratos están generando plazas de trabajo, si es que están generando denuncias y si es que se están cumpliendo con los derechos. Estas modalidades permanentemente se pueden evaluar, se pueden corregir, derogar o cambiar, pero siempre sobre datos, no sobre dogmas. Estas modalidades nuevas de contrato van a quedar institucionalizadas o solamente rigen por el periodo de la pandemia y sus efectos que nos acompañarán al menos un par de años Los más. Acuerdos ministeriales con los que salgan son acuerdos que se mantendrán en el tiempo, salvo que en el futuro un ministro que venga después los derogue. ¿Qué es lo que necesitamos? También garantizar a nivel de legislación ciertos cambios estructurales que den más certezas en el tiempo. Además que sean cambios sostenibles, que la sociedad los quiera defender. Por eso era importante lo que te mencionaba antes, que es incorporar a la ciudadanía en la construcción de estas reformas estructurales y que éstas superen un periodo electoral. Qué bueno que anota eso. Usted advierte que esto entra en vigencia por acuerdo ministerial, pero puede venir su sucesor y cambiarlo. Correcto. Ya sea porque tiene otra visión, o porque dice las condiciones económicas cambiaron, o porque aman relajo los sindicatos y los dogmas convencionales. Exactamente. Por eso las reformas tienen que ser estructurales y no solamente coyunturales. Lo cual implica una reforma legal en la Asamblea. Así es. ¿Otro código de trabajo? No necesariamente. Hay cosas importantísimas que se pueden corregir sin tener que topar la integridad del código. ¿Qué sería lo ideal? Que se tenga un debate largo sobre todo el código del trabajo y se lo pueda mejorar. Pero hay algunas cosas que probablemente son más fáciles de sacar en el corto plazo. Te voy a poner un ejemplo que para mí es muy importante. El tema de la jubilación patronal. La jubilación patronal se creó para dar una seguridad a los trabajadores cuando no se tenía el IES. Se quedó institucionalizado. Y ahora se ha convertido en un incentivo para despedir a los trabajadores con más experiencia, que más años tienen en la empresa, los que más han sacrificado, en los que más se ha invertido. Llegan a los 19 años y los despiden para no pagar la jubilación.
¿Se está protegiendo los derechos de los trabajadores con la jubilación patronal tal como está diseñada en este momento? No. Definitivamente no. Ahí tenemos una posibilidad de mejora. Mantener quizá un sistema para los que están en este momento y crear otro que les permita tener movilidad a los trabajadores, ir acumulando su jubilación y que no sea una cantidad impagable al final del día. A mí me parece tan lógico, pero los cuadrados les va a decir que eso es discriminar. Eso es mantener unos privilegiados que son los que ya están en el sistema y a los nuevos discriminarlos del régimen vigente que es mejor. No creo que es mejor el régimen vigente porque las cifras nos demuestran que a la gente se le despide cuando cumplen 19 años. Un par de cosas más antes de, y no vamos a dejar la deuda pendiente, de aclarar ligeramente qué significan las nuevas modalidades de contratos de emprendimiento y de jóvenes. El Ministerio de Trabajo ya tiene contrato agrícola, ganadero, turístico, florícola y bananero. No se usan por el recargo al valor por hora. Ya, ¿no era más fácil reformar esos acuerdos y retirar el recargo? ¿Sabes cuántas modalidades hemos tenido de contratos? Ni idea. Casi 600. Casi 600 Casi modalidades. 600. Tenemos modalidades. Según cada sector, una modalidad. Hay modalidades que se han ido cambiando, alterando en pequeñas cosas, modalidades nuevas. Y por lo tanto tenemos no solamente una gran cantidad de opciones de contratación, sino que la gran mayoría de ellas no funcionan. Tenemos contratos que desde hace 4 años o 3 años que salieron, no tienen una sola persona registrada en todo el país, ni una sola. Tenemos un contrato florícola parcial discontinuo. ¿En serio? Creo que tiene 1 o 2 personas en todo el país. Es así. Ok, por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer, Carlos, con estas 4 modalidades? Queremos recoger lo mejor que hemos encontrado en aquellas modalidades que funcionan. ¿Por qué no se incorporaron estas 4 modalidades de la ley humanitaria? Para no volverlas vulnerables, tan solo se producto de un acuerdo. Porque la ley humanitaria tenía una razón de ser y era generar condiciones para poder salir del momento emergente de la pandemia. Esto lo que tiene que servir es que para que normalmente, o sea, en condiciones normales, en condiciones usuales, tengamos alternativas para generar oportunidades y una puerta de entrada de los ecuatorianos a la formalidad. Ok, ahora sí, ¿en qué consiste la nueva modalidad de contrato, emprendimiento y de jóvenes? Tenemos una ley de emprendimiento que se aprobó hace poco, es una ley que da hasta 5 años algunos beneficios a los emprendedores que uno se registran como emprendedores, porque la idea es que se vaya generando unas opciones para desarrollar el talento de los ecuatorianos. Y en segundo lugar, que sean inversiones relativamente pequeñas, es decir, inversiones de hasta $5 millones, ese es el tope. Lo que queremos es facilitar la creación de trabajo vinculado a los emprendedores que están dentro de estas garantías que da la ley. Es una modalidad que lo que buscará será tener contratos a plazo fijo que le apuesten al desarrollo del negocio, que se conviertan casi en socios del emprendedor. Y si es que el emprendimiento funciona, que esas relaciones se puedan extender y se puedan convertir en... Qué bien. ¿Y el de mujeres? No es de mujeres, es del contrato de jóvenes. Ay, Dios. El contrato joven. ¿Por qué diablos he metido el de mujeres? Yo sigo con la M aquí. Porque creo que ese es un tema importante del que tenemos que hablar. Ya. Las diferencias, los indicadores de mujeres y hombres. Ya vamos con el de jóvenes y luego las diferencias. A ver, el contrato joven lo que está buscando es un canal para que los jóvenes se puedan vincular a la formalidad. ¿Qué es lo que nos está pasando en el país, Carlos? Hablábamos del 48% de los ecuatorianos en la informalidad. Bueno, una parte importante de esas son los jóvenes que no tienen experiencia, que no logran conseguir un empleo adecuado porque ese empleo va a los ecuatorianos que ya han tenido un recorrido. Correcto. Y que son jóvenes que lo que más necesitan es mejorar ese currículum y sobre todo conocimientos para poder ascender en la cadena. Comenzar. Exactamente. Entonces, esta modalidad busca eso, busca condiciones para que sea más fácil contratarlos, busca condiciones sobre todo para que sean incrementales, es decir, no se trata de reemplazar los trabajadores que ya se tienen por trabajadores jóvenes, sino darles opciones a las empresas que aumenten las plazas de trabajo justamente para que los jóvenes entren en esta dinámica de aprendizaje, de una puesta en conjunto entre trabajador y ¿Qué volvería más fácil empleador. Contratarlos? 1, el tiempo. ¿Ya? ¿Sí? 2, el sectorial. El sectorial no necesariamente tiene que estar atado a la misma remuneración que el resto de trabajadores. Y 3, lo que sería ideal, pero ahí sí necesitamos del apoyo de la Asamblea, es que eventualmente estas modalidades también tengan incentivos desde lo tributario. Me llama la atención que los jóvenes tengan dificultades en ser empleados por las empresas si dominan una serie de conocimientos y tecnologías
que son cada vez más necesarios en ellas y que la generación de los 35 en adelante ni se las huele siquiera. ¿Qué han detectado ustedes que es el problema para contratar a jóvenes más allá de lo que dijo? No tienen experiencia, sí, si no comienzan, ¿cuándo la van a tener experiencia? Que las nuevas aptitudes que tienen los jóvenes muchas veces están limitadas porque no hay tampoco el espacio adecuado para que los emprendimientos de otros jóvenes que los puedan aprovechar desarrollen. Por lo tanto, las plazas de trabajo formales son en las empresas más tradicionales o en las áreas de producción más tradicionales. Ahora entendí. Vamos. ¿Sabe cuál es la objeción principal que ponen a estas nuevas modalidades de contratos? Que en el fondo lo que ustedes están buscando es facilitar este terminajo que usan ahora y que simplemente se llama votar o despedir. Ustedes están buscando facilitar la desvinculación de trabajadores. Mira, Carlos, si fuera así, lo más simple sería mantener las condiciones para que la informalidad crezca. En la informalidad nadie se preocupa si es que la relación es a largo plazo, no hay indemnizaciones, no hay ningún tipo de garantías. Ese es un empleo barato. Informalidad sinónimo de explotación. Así es. Ese es un empleo barato, ¿no es cierto? Eso no es lo que se busca. Lo que se busca es que las condiciones para ambas partes sean justas. ¿Cómo hacer que lo entiendan así? Peor ahora estamos en periodo electoral, todavía hay convulsión social, les quedan 6 meses. Me parece tan ambicioso y a la vez tan lógico lo que están haciendo y sin embargo no se lo entiende. No hay un elemento contento que diga me parece que va bien. Todos lo quieren a la medida de su sector o con la sospecha de que ustedes ya se van. Mira, Carlos, yo no creo que nos tenemos que quedar solamente en el ruido, ¿sí? Hay actores que con mucha legitimidad exponen su posición, que tienen un espacio permanente en medios, en redes sociales, etcétera. Pero tenemos un montón de ecuatorianos que están sufriendo, que le están pasando mal, que quieren alternativas, ¿Y por qué no hace quieren usted que hable? oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo con estos Deles espacios. Lo estamos haciendo. Cuando te parecía que había demasiada gente conversando en estas 2.000 personas que habíamos invitado hasta ahora, yo te digo, esas son 2.000 personas que están aportando. Sí, pero se quedan en la interlocución con usted. no ¿Dónde están? ¿Qué no se ven? ¿Qué hacen? ¿Dónde están ellos en sus redes? En la difusión pública que hace el gobierno de información. Tenemos sin duda una necesidad grande de tener un relevo de voces y de actores. Absolutamente. Y tenemos que crearles las condiciones para eso. ¿Cómo creamos las condiciones? En primer lugar, escuchándolos. Eso es lo primero. Ya cumplió esa fase usted. Con ellos. Ahora que el resto de Ecuador los escuche. Están comenzando a hacerlo. Ahora, tenemos poco tiempo, ¿verdad, Carlos?, hasta que comiencen las elecciones. Yo creo que estamos en un momento idóneo para que precisamente la clase política regrese a ver a la ciudadanía. Porque la ciudadanía está viviendo algo que no hemos vivido nunca. No solamente una crisis económica, no solamente una crisis sanitaria. Creo que la ciudadanía sobre todo está viviendo una crisis alrededor de la esperanza y de la posibilidad de que sus hijos tengan una mejor vida de la que ellos han tenido. Eso es exactamente. Y eso se enfrenta ya con lo de fondo, reformas laborales que van más allá de 4 modalidades nuevas de contrato. Algo adelantó el ministro de Trabajo sobre que no era necesario tener un nuevo código, sino emprender en algunos puntos claves. ¿Cuáles? De eso hablamos al volver. Proseguimos esta entrevista veraz con el ministro de Trabajo Andrés Ist sobre desempleo y reactivación económica desde los estudios de Ecuador en vivo en Guayaquil por Sonorama 103.7 FM en radio a nivel nacional, Canal 1 en señal abierta y cableras y Facebook Live de @Noticiero 1. Cuando concluyamos el link del programa en YouTube, en la cuenta del programa que es @veraz_tweet o la mía, a Carlos Vera Real. Real no es mi segundo apellido. Es lo que tuve que poner junto a mi primer apellido cuando comenzó un Carlos Vera falso y desde entonces tengo 12 años en Twitter. Por si acaso. Rodríguez es mi segundo apellido. El árbitro que ahora es asambleísta también se llama así. Y también es manabita. Por si acaso. No se confundan. Señor ministro, la pregunta quedó planteada. Seamos realistas en los 6 meses que le quedan. Y supongo que en conjunto con lo que Mauricio Pozo está haciendo, ¿cuáles reformas laborales priorizaría usted? Nos hemos planteado 3 ejes de reformas que creemos que son las más importantes. La primera, mejores mecanismos de garantía de derechos. Hablamos del tema de la jubilación patronal. Creo que es importante analizar
cómo podemos garantizar o incentivar a que más gente esté afiliada por la seguridad social y que la seguridad social sea sostenible. Un segundo eje de reformas es cómo creamos más trabajo, mejores mecanismos de generación de plazas de empleo. Aquí las modalidades contractuales son importantísimas. Recoger las que funcionen, las que la información y la data nos dicen que están creando trabajo adecuado y esas trasladarles al código, para que no se quede solamente a nivel de acuerdos ministeriales. Y la tercera es la generación de capacidades. Aquí creo que también hay una discusión muy importante sobre cómo creamos las carreras técnicas cortas que les sirvan a los ecuatorianos para acceder a plazas de trabajo mejor pagadas. Y por lo tanto, si es que logramos dentro de esto tener 3, 4, 5 reformas importantes, habremos dado un salto de calidad de una manera rápida. Al mismo tiempo, aquellas otras reformas profundas, pero que requieran más discusión, al menos quedarán planteadas y quedarán ciertos consensos que le podrán servir al próximo gobierno, sea quien sea. ¿Para cuándo estos 3 ejes de reforma? ¿Cuándo estarán perfilados? Esperamos tenerlos para diciembre. Diciembre. Así es. ¿Y en el primer trimestre del año se los debate? ¿Se los plantea ya a la Asamblea? Una vez que estén estructurados, vamos a tener que hacer un análisis muy serio de la viabilidad política de estas reformas. Yo creo que... Es cero, no tienen que hacer análisis nada. No necesariamente, cero. Carlos. Aunque sean buenas. Si son buenas, peor, se les van a decir que no, porque es darle mérito al gobierno y se ganan votos atacando al gobierno. Por eso es importante que salgan desde la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos armando el marco para que la ciudadanía discuta. Ya. Y la ciudadanía es la que sacará las reformas. Porque tenemos un convencimiento. ¿Irán los ciudadanos a la Asamblea con su paquete de reformas? Eso espero. Es decir, vean, esto que ha sacado el gobierno es producto de lo que le hemos pedido nosotros y nos sirve a nosotros. La mayor legitimidad de las reformas estará en que sean reformas que excedan los periodos políticos o al gobierno de turno. Muy inteligente. Este tema es tan importante que los ciudadanos se merecen tener una proyección del tipo de relación laboral que quieren, más allá de quien esté en ese momento en la cartera. Es tan inteligente como inviable lo que usted dice, está soñando. Veamos, Carlos, sin embargo, yo creo que es mi obligación hasta el último día hacer esfuerzos por dejar algo mejor para los ecuatorianos. Y eso lo tenemos que hacer todos los que estemos en este momento de turno en el gobierno o en la Asamblea. La posibilidad de que les pidan ustedes o les entreguen a los candidatos presidenciales más opcionados, que no son más de 2 o 3 y quizás sean 3 o 4, ese producto del trabajo de sectores ciudadanos con ustedes y decirles, señores, pronúnciense por lo menos sobre esto, digan, no vale, sí vale, esto sí, esto no. Es parte de, por eso te decía, si es que no se logra tener las condiciones para que se aprueben ahora, hay que dejar un paquete de propuestas trabajadas por la ciudadanía para el siguiente gobierno y entregárselo a los candidatos. ¿A quienes le habrán dicho y si no le habrán dicho se lo digo yo? Mira, Andrés, no pierdas el tiempo. O sea, ¿por qué vas a desperdiciar tus 6 meses contra los molinos de viento? Mejor ocúpate en estos 3 ejes de reformas que acabas de plantear para dejarlos simplemente formulados al país y acelera todo lo que hasta ahora tú estadísticamente has demostrado que funciona. Se acabó la historia. Carlos, el día que yo deje de tener el convencimiento de que podemos dejar las cosas mejor, prefiero irme a la casa. Y no solamente lo que hagamos a nivel administrativo es necesario. Creo que el debate por sí mismo ya le hace un bien muy grande al país. El salirnos de esas discusiones que habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo, discusiones sobre flexibilidad o rigidez, discusiones sobre derechos adquiridos o necesidades de aumentar la producción. Creo que aquí lo importante que tenemos que discutir es cómo logramos que todo el mundo le apueste a las relaciones laborales. ¿Cómo hacemos que invertir en el trabajador sea un buen negocio y ser responsable con el trabajo y esforzarse sea un buen negocio para el trabajador porque va a crecer? Una buena idea en el peor momento. Quizá en el peor momento es más fácil porque los problemas estructurales se han evidenciado. Cuando estamos en bonanza, ¿de delicadeza dejar eso para el próximo gobierno viéndolo de otra manera? Yo creo que la delicadeza es dejar el país lo mejor parado posible. ¿Por qué quieren ustedes empezar una reforma estructural al final si no la comenzaron al principio? Ya sé que usted no estaba al principio, pero usted es el que está ahí ahora. Las reformas estructurales comenzaron desde que se comenzaron a recuperar las libertades, desde que el Estado logró separar las funciones de los poderes, comenzar a tener otra vez pesos y contrapesos, redireccionar las funciones y las obligaciones hacia donde tenían que estar, que el Estado no se meta en todos los aspectos de la vida diaria de la economía. ¿Lo dice en serio? Absolutamente. ¿Y qué pasa que no ha funcionado? Recién con usted cogen pista. ¿Qué es lo que hemos encontrado, Carlos? Hemos encontrado una estructura diseñada durante 10 años
con además los precios más altos del petróleo que ha tenido el país, y desmontar esa estructura que nos estaba llevando al despeñadero toma tiempo y toma mucho esfuerzo. Falta mucho por hacer, sin duda. Hay cosas que se pudieron haber hecho más rápido, quizás sí. La coyuntura política ha sido muy compleja. Además, se nos ha mezclado con un problema económico grave con la caída de los precios del petróleo y no se diga la pandemia. Sin embargo, creo que los ecuatorianos ahora sí se han dado cuenta de varias cosas. Uno, ¿qué es lo que pasa cuando un Estado no es responsable? Cuando no tiene ahorros, por ejemplo. Cuando le mete la mano a cada uno de los fondos que tenía para no generar una política pública de crecimiento y de productividad, sino para ganar campañas. No se han dado cuenta los ecuatorianos. Yo creo que si no, Andrés Arao no estaría con las expectativas que está. Veremos. Y Juan Fernando Velasco, Carlos, no estaría tan mal como está, que es el candidato del gobierno. Hay debates que no teníamos cuando estábamos en bonanza. Este debate no lo teníamos cuando estábamos en bonanza. Sin duda. Porque parecía que la plata no se iba a acabar nunca. Ahora que entendemos que esas malas decisiones del pasado tienen un efecto grave en el mediano y largo plazo, es el momento de corregir las fallas estructurales. Bueno, veremos si es así, en la parte final del programa, con las últimas inquietudes y conclusiones de nuestro invitado. A esta entrevista verás el ministro de Trabajo, Andrés Isch. Estaba revisando los temas que he cubierto y hay uno que no quiero dejar fuera, porque además de mi fama de machista van a decir que es para eso que no trató ese tema. Decía usted, señor ministro, que quería hablar de las diferencias del empleo de mujeres y de hombres, o los contratos de mujeres y de hombres. Adelante, hay una cosa que dice evolución de la tasa de empleo adecuado según sexo. De paso, está mal escrito, no es según sexo. Ok, dele. Creo que es algo de lo que tiene que hablar todo el Ecuador, Carlos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una brecha muy grande en el acceso al mercado de trabajo. En este momento, con corte a septiembre del 2020, casi un 2.5% más de desempleo en hombres que en mujeres. Los hombres están en 5.7%, si no me equivoco, las mujeres están en 8% de desempleo. Tenemos casi 5 horas menos a la semana de trabajo para las mujeres. ¿En qué se traduce eso? En menos remuneración, casi $50 menos de remuneración. Y a medida que vamos ascendiendo en la pirámide, si es que nosotros vemos la estructura empresarial, cada vez hay menos mujeres en la parte de arriba. ¿Qué nos trae eso después? Aumento de la violencia, porque hay más dependencia de las mujeres en los hombres abusadores y más dependencia de la familia en los abusadores. Tenemos además serios problemas de competitividad, porque es clave que estén las mujeres en todos los puestos de las empresas y de las estructuras productivas para que éstas mejoren. Tenemos estudios que nos demuestran que solamente cerrando las brechas de inequidad, el PIB aumentaría muchísimo. Entonces, hay un factor peor que usted no ha mencionado. ¿Cuál? ¿Sí sabe cuál es, no? ¿Cuál de todos? Que a las mujeres se les paga usualmente mucho menos por exactamente el mismo trabajo de los hombres. En promedio se calcula que ganan 25 centavos menos por dólar que los hombres. ¿Sí? Increíble. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir? Uno, necesitamos generar mejores canales de capacitación para las mujeres. Tenemos un problema que la distribución inequitativa de las cargas en el hogar hacen que las mujeres dejen durante un tiempo de trabajar y cuando quieren regresar han perdido tanto tiempo que ya se quedan estancadas. Entonces ahí necesitamos tener una reforma que nos ayude a compensar esas cargas en el hogar y sobre todo esos permisos. Qué interesante. Esto es para otro programa que en un rato vamos a hacer. ¿Cómo hacemos? Muy brevemente. ¿Los hombres asumimos más tiempo y tareas del hogar o los hombres le reconocemos a la mujer su trabajo en el hogar que es no remunerado o se facilita el empleo de trabajadoras del hogar que permitan a la mujer a salir a generar un empleo más productivo que le puede producir fácil entre $1,200 y $2,000 al mes, si es de clase media con un título, a cambio de contratar a una persona por $600 al mes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, tenemos que romper ese prejuicio, que además es un prejuicio porque no termina siendo verdad cuando analizas la data, de que las mujeres le cuestan más a la empresa. ¿Sí? Las mujeres, a pesar de los periodos de descanso, de lactancia, de maternidad, trabajan más días que los hombres en promedio cuando están en la misma posición. Los hombres se toman más permisos, faltan más, se enferman más. Por lo tanto, hay que romper ese prejuicio y a veces los prejuicios se tienen que romper con políticas públicas que evidencien precisamente esto, que es un mejor negocio
cerrar las brechas y contratar más mujeres. Tenemos que generar ahí incentivos. A mí me parece que solamente con normativa o con castigos no vamos a conseguir nada. Tenemos que sensibilizar al sector empresarial también para que genere mejores condiciones para las mujeres en el trabajo, porque al sector empresarial le va a convenir. Primero por justicia, pero segundo porque los números también nos demuestran que mientras más mujeres están en cargos directivos, la productividad, las ventas y las ganancias de las empresas suben muchísimo. Fascinante final. ¿Usted es casado? Soy casado. ¿Hijos? Tengo una hija. ¿Su mujer trabaja? En este momento no. Está lamentablemente ayudándole a mi hija en su teleeducación. Y ahí tenemos otro ejemplo clarísimo. Terrible, de paso. Así es. Ha habido un reclamo muy fuerte en teleeducación respecto a la cantidad de horas que trabajan las personas o dicen trabajar en sus hogares y las que les reconocen las empresas. Hay un desfase enorme, pero disculpe la intromisión en su intimidad. Si usted tuviera ahorita que resolver ese problema con el caso de su hogar, ¿cómo haría? A ver, yo creo que ahí tenemos varias cosas. Y ya que pusiste el ejemplo, me lo tomo. Gracias. Mi esposa... Gracias por no tomarlo mal, de paso. Mi esposa es una mujer brillante, una mujer que tiene una trayectoria impecable de trabajo y una persona que siempre en sus trabajos ha sido muy reconocida y muy destacada. ¿Por qué no puede en este momento tener mejores condiciones? Entre otras razones, porque no tenemos las herramientas para permitir esa distribución adecuada del trabajo entre hombres y mujeres, ¿sí? Tenemos un problema atado a la pandemia que lo tenemos que ir resolviendo, que es los niños no se pueden quedar eternamente en la casa. Tenemos que ir implementando protocolos para que los niños puedan regresar presencialmente, porque los efectos negativos de esto, sobre todo los están asumiendo las mujeres. Ya, y otra pregunta personal. Si su mujer tomó esa valiosa decisión de privilegiar la atención a la teleeducación de sus hijos y no a su trabajo, ¿cómo se lo va usted a reconocer económicamente? Porque yo no podría estar donde estoy sin ella, Carlos. ¿No puede darle un bono, una compensación? O sea, mis ingresos son también de ella. Ay, sí, todos. Pues los compartí en la casa, sí, pero ¿un extra no le va a dar por esta vaina? Sí, transferirle dinero permanentemente. ¿No? Pero por este concepto, porque ella ha asumido la función de profesora, de ama, de vigilante. Tú topas un aspecto importantísimo. El trabajo... Gracias por entenderlo. El trabajo doméstico, muchos ecuatorianos no lo toman como trabajo, lo toman como obligación. Y es un trabajo no remunerado. Y ese trabajo no remunerado también tiene que tener mejores condiciones y mejor reconocimiento. Pero ¿cómo si usted no le está dando, en el caso concreto, según lo que usted mismo me cuenta, una remuneración extra? Todo lo que tengo. Ah, ok. Señora. Que además es reducido a la mitad, ¿no? Señor ministro, agradezco su talante y su talento. Muchas gracias, Qué Carlos. pena que llega tan tarde al gobierno y qué bueno las ideas que tiene. Si me permite una opinión y un consejo, porque me recordó usted que lo conocía en un momento de la revocatoria del mandato, abarque menos y apriete más. Veo sumamente ambicioso y loable su plan, pero casi inviable en el tiempo que le queda, aunque usted sigue soñando en hacerlo mejor. Le deseo suerte. Gracias, Carlos. Y además gracias por el espacio, por lo siguiente, porque yo creo que este es el momento para que los ecuatorianos comencemos a construir un puente desde esta situación tan complicada hacia un futuro con más esperanza y más oportunidades. Bueno, para eso ha sido esta entrevista de 1 hora. Pero uno es ninguno en comunicación. Perseveraremos. Hasta el próximo programa. Dios mediante, ustedes no callen y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.